Hola chicos y chicas, les habla su amigo Kevito. Espero que hayan tenido una bonita Nochebuena y que su Navidad esté también llena de lindos momentos. El día de hoy, fecha 24 de diciembre del año 2020, fue una de las noches, una de las peores noches, una de las Navidades más tristes que haya tenido. Y el hecho no es que lo que me perturba, lo que más me perturba es el hecho de que no estoy triste porque alguien perdí a alguien o porque tuve algo malo, algo trágico que me haya pasado, pero el hecho es que el día de hoy tuve que ir a mi trabajo y cuando llegué a mi casa me encontré que mis familiares ya se habían sentado a cenar y no me habían esperado. Y tuve que sentarme en la mesa en la noche buena, tuve que sentarme a comer solo. Lo que más me duele es, es el pensar que, que mi propia familia se sentaron a comer sin importar el cómo me iba a sentir yo al llegar y ver que todo, o sea, el hecho es que lo que más me duele es pensar que si ni mi propia familia es capaz de considerar mis sentimientos, ¿qué puedo esperar de unos desconocidos? Es, es tan trágico el pensar que ni siquiera mi propia familia es capaz de preocuparse por mí, pero ¿qué puedo esperar de un desconocido? Y eso me lleva a la conclusión de que tal vez esta sea la razón por la cual no tengo amigos. Como ustedes saben, he hecho varios videos hablando de este tema y he estado aquí en Estados Unidos desde el 2011 y esa situación no ha cambiado. Y, y como digo, me hace triste saber que una Navidad más sin amigos, pero lo más doloroso es una Navidad sabiendo que mi familia, mi propia familia no se preocupó en pensar en mí, en esperarme. Como digo, trato de hacer excusas para ellos y decir, bueno, tal vez estaban hambrientos, pero lo menos que pudieron hacer es comerse un snack o un abrebocas o como lo llamen, pero por lo menos esperarme y sentarnos en la mesa, ya que para mí la Nochebuena no se trata de regalos ni de nada elegante, para mí es simplemente sentarme en la mesa, compartir con mi familia y gracias a esta situación mi Navidad fue arruinada y, y justo en este momento estoy grabando este video desde mi habitación. No quise pasar con mi familia el día de hoy. Y lo que me duele más es, es, es pensar que me pueda arrepentir. Pero podría perdonar a mi familia, obviamente. Y estoy seguro que
en una semana o tal vez en unos días me voy a olvidar de todo esto, pero hay algo que nunca me voy a olvidar, es que saber que si ni mi propia familia es capaz de preocuparse por mí, ¿quién se, quién se preocupa de mí? Como digo, realmente nadie me quiere. Y pienso que eso es cierto porque siempre he dicho que mientras tenga mi familia me siento conforme, pero ahora ni siquiera siento que tengo a mi familia. Cuando llegué, mi mamá y mi padrastro estaban sentados en la sala viendo una película y mi mamá me calentó la comida en microondas y me tuve que sentar en la mesa a comer solo. Y yo sé que podría ser exageración, pero para mí esa es la Navidad, simplemente sentarme en la mesa a compartir con mi familia. Y ahora eso quedó arruinado, ya ni siquiera eso tengo. Ya no sé ni, ya no sé ni qué más hacer. Ya, ahora siento que ya ni mi familia es suficiente para hacerme sentir motivado a seguir adelante. Desde ahora voy a hacer todo por mí mismo porque es lo único que tengo. Y este video lo quise hacer porque, como les dije, chicos, obviamente esto se me va a olvidar. Sé que mi familia, somos familia y eso nunca va a cambiar. Y el hecho de lo que pasó hoy sí me hace considerar y pensar realmente cómo es mi familia cómo es mi familia capaz de hacer eso. Y pero ya como ustedes saben, como sus hermanos, cuando pelean con sus hermanos, con el tiempo ya después es como que nada ha pasado, así que yo sé que las cosas van a volver a ser como antes con mi familia, pero es simplemente que el hecho de que ahora la Nochebuena y la Navidad ya no tienen el mismo significado que solían tener cuando yo era niño. Como les dije, chicos, para mí no es los regalos, para mí era simplemente pasar en tiempo con mi familia y este era mi regalo para mi familia. Estas son unas galletas que una de mis coworkers me regaló y ella me preguntó qué tal estuvieron las galletas que te hice. Y yo le dije que estoy guardando las galletas para el día de Navidad, para compartir con mi familia. Pero por tener tantas expectativas me quedé decepcionado. Y estas son las galletas que mi colega hizo y que yo estaba planeando en compartir con mi familia. Pero al menos estas galletas las comparto con ustedes, con las personas que vieron este video. Y quiero decirles que si no tienes a nadie, si no tienes a tu familia o amigos, lo que sea, sé que tienes que saber que al menos te tienes a ti mismo.
y sigue adelante por ti, porque a veces ni siquiera tu propia familia te entiende. Así que no quiero hacer este video más largo de lo que normalmente son, así que quiero terminar este video aquí y espero hacer un nuevo video que sea como más, no sé, desde ahora en adelante, chicos, quiero demostrarles que en este video nos vamos a apoyar los unos a los otros y como he dicho millones de veces, nunca vamos a dejar de sentirnos como un deep seeker. Yo sé que suena un poco, cómo decirles, absurdo, pero eso es algo que nunca va a cambiar, que siempre tenemos este sentimiento y como les digo, muchos de ustedes se van a sentir identificados y van a entender a lo que me refiero. Se despide su amigo Kevito y nos vemos en la próxima.